Hola, bienvenidos a Charlas en la Era Pajarera, donde hoy hablaremos con nuestro invitado sobre humor y entretenimiento en literatura. En nuestro país, una de las cosas más peligrosas que se pueden decir sobre una novela dirigida al público adulto es que sea sin más entretenida o divertida. Si a esto le sumamos que se trata de una novela de ciencia ficción o de fantasía, géneros que todavía se consideran menores o, bueno, o a veces eso, simplemente cosa de frikis, pues dicha etiqueta no puede ser, ¿no? Resultar más dañina. Pues bueno, en la charla de hoy hemos traído a, no sé si calificarlo de valiente, loco, inconsciente o todo a la vez. Yo creo que todo, todo. Todo, ¿no? Todo junto, que se atreve con el pack completo. Y este es Sergi Álvarez, uno de los escritores de ciencia ficción y humor más brillantes de nuestro país, con libros tan geniales como, por ejemplo, este que tengo aquí, Alan Smith no salvó el mundo, o este que me estoy leyendo ahora mismo, que me lo estoy pasando pipa, le he comentado hace un momento, Gastronomía pangaláctica para gourmets, que os recomiendo, bueno, vivamente los dos. Y entre otros muchos, porque yo he visto que, vamos, que tienes una obra bastante extensa, ¿no? Ya son unos Eh, cuantos añitos, sí. sí, sí. Bueno, yo ya me he hecho fan y irán cayendo poco a poco. Entonces, bueno, pues Sergi va a tratar de explicarnos a qué se debe este supuesto rechazo. Y nada, vamos a empezar pues dándote la bienvenida y diciendo que, bueno, pues que es un placer tenerte aquí y qué tal estás. Pues muy bien, es un gustazo charlar contigo. Ya habíamos hablado alguna vez por correo electrónico y tal Sí, sobre el tema eso. y es un gusto y además yo también soy fan tuyo, es decir, yo también he leído cosas tuyas y nada, pues es un placer ponerte cara y poder charlar contigo. Sí, sí, lo Y a los mismo. que nos estáis viendo, pues hola amigos. Bueno, no sé si nos ven muchos, pero bien elegidos. Público Bien, bien. exquisito. Bueno, lo primero que quería decirte es que a mí también me apetecía mucho hablar contigo para ver si me ayudas a aclararme, porque este es un tema, el del entretenimiento y el humor, que a primera vista pues parece sencillo y amable, ¿no? Pero cuando profundizas un poco, la verdad es que surgen bastantes escollos y a mí al menos me genera pues unas cuantas dudas y contradicciones, que no sé si te habrá ocurrido. Entonces, bueno, pues esto sería lo primero que te quería preguntar, ¿no? Que, ¿en qué punto estás tú? Porque me consta que también es un tema que tú le has dado vueltas y si te queda alguna cuestión por resolver o lo tienes ya todo súper claro ahí en esa cabeza privilegiada. Bueno, es que es un tema ambiguo de por sí. Es imposible tenerlo claro todo. Yo tengo claro mi versión del asunto y lo que a mí me pertoca como escritor, como creador y lo que yo quiero transmitir a mis lectores. Para mí el entretenimiento, bueno, el arte de narrar historias básicamente nace del aburrimiento y de la necesidad de entretenernos los unos a los otros, así de simple. Con lo cual el entretenimiento nunca puede ser algo peyorativo, ¿no? Lo único que, bueno, pues en la cultura de consumo del ocio que vivimos ahora mismo, pues hay como mucha impaciencia y mucha producción y parece que el mundo del arte, pues todo aquello que tenga que ver con el entretenimiento puro y duro, palomitero o algo simplemente divertido, pues lo trata de esa forma, ¿no? Ujú. Entonces hay como escalas de valores un poco extrañas. Yo por mi parte procuro que mi trabajo lo hago porque me resulta divertido, primero, porque es mi oficio, y la principal pretensión que yo tengo, si es que tengo alguna, es entretener a mis lectores y luego si puedo hacerlos reflexionar con algún tema o no, pues ya es cosa suya y me parece bien que así sea. Ujú. Es decir, yo quiero divertirlos. Sí, sí. Y lo consigues, ¿eh? Por lo menos yo Muchas doy gracias, fe. muchas gracias. Bueno, bueno, yo soy muy simple también, ¿eh? Muy fácil de... Yo aún más. Guay, nos vamos a entender. En mi caso, este run run sobre el tema del entretenimiento y el humor,
pues tuvo origen tras escuchar un día al cómico y escritor Bob Pop, que no sé si te suena, pero bueno, es una persona que a mí, con la que suelo coincidir, ¿no? Que me gusta lo que dice porque es un tío que además reflexiona sobre lo que dice, ¿no? Y tiene sus opiniones propias y me parece un tío muy interesante y muy cabal, ¿no? Y entonces en un Ujú. programa él decía sobre la literatura que para él lo peor que se podía comentar de un libro es que fuese entretenido, ¿no? Y lo explicaba, porque él siempre argumenta además sus cosas muy bien, explicaba que si lo que él quería pasar era pasar el rato, pues que podía apañarse solo, ¿no? Es más, que señalaba algo así como que si uno tiene que, o sea, uno tiene que ser muy pobre de espíritu si necesita que alguien le venga de fuera para entretenerlo, ¿no? Como le faltó de recursos. Entonces, ya te digo que yo ahí ya me quedé, aun entendiendo lo que quería decir, ya me quedé como un come-come, que, algo que me chirriaba, ¿no? Que digo, a mí hay algo aquí que no me convence del todo. Y eso que se te queda ya como la antena puesta, ¿sabes? Y entonces, poco después, me di cuenta de que esto no es algo que piense únicamente Bob Pop, ¿no? Sino que es algo bastante, una idea bastante extendida entre los intelectuales de nuestro país, ¿no? Y de hecho, después leí un artículo donde el editor y crítico Constantino Bertolo, otra persona con la que también suelo coincidir y que me gusta mucho, ¿no? Lo que hace, lo que dice, pues sugería algo parecido, ¿no? Decía que la crítica literaria está desapareciendo porque, entre otras cosas, leo, nadie se pregunta qué queremos nosotros de los libros. Pasar el tiempo, entretenimiento. Entonces, así lo decía como de esa forma, ¿no? Un poco, como decías tú, peyorativa. Entonces, bueno, como ves aquí ya tenemos bastante cosas para analizar, Suco, ¿no? pero voy a empezar pues por lo básico. ¿Por qué se usa el término entretener de forma peyorativa, ¿no? Porque en el diccionario, a mí normalmente siempre que voy a pensar en un tema me gusta lo primero partir de la definición, ¿no? Porque a veces los equívocos surgen de que cada uno estamos llamando a una cosa por un nombre que no es correcto, ¿no? Ujú. Pero entonces, bueno, pues en el diccionario una de las acepciones de entretener es divertir, recrear el ánimo de alguien, ¿no? Y digo yo, bueno, pues me parece algo de lo más digno y valioso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hemos quedado con el significado de como de distracción, ¿no? De como lo más, la purria, ¿no? Y Como algo además, simple, sí. sí, y además, ¿qué hay de malo en esa idea de pasar el tiempo, ¿no? Cuando estaba preparando aquella charla en la que hablamos, también me puse en contacto con Ignatius Farray y él me comentaba al respecto que no existe nada más metafísico que enfrentarse a la pregunta de cómo ocupar nuestro tiempo, que no sé si también estarás de acuerdo. Entonces, bueno, te lanzaba ahí unas cuantas preguntas, no sé si se... Bueno, intentaré acordarme de todas. Sí. La primera de todas, la de Bob, no lo conozco ni lo sigo, pero vamos, teniendo en cuenta, necesitaría el contexto de la charla y tal. Pero vamos, teniendo en cuenta que es un cómico, así tal y como me lo has explicado, me da la sensación de que estaba hablando de masturbarse. O sea, teniendo en cuenta que es cómico, puede ser que el tipo estuviera metiendo ahí una broma soterrada. Pero vamos, tendría que ver en la charlita y tal. No sé, yo creo que el espíritu necesita, para elevar el espíritu necesitas distraerte también. Necesitas momentos de aburrimiento, que yo abogo siempre por la diversión y por la distracción, pero también por los breves momentos de aburrimiento y saber aprovecharlos. Porque los breves momentos de aburrimiento son aquellos en los que la creatividad empieza a dispararse y si se dispara la creatividad en los momentos aburridos es precisamente porque necesitamos entretenernos, porque nuestro cerebro necesita procesar patrones, resolver problemas y como ha dicho Ignatius Farraday, pues yo creo que es algo fundamental, es algo filosófico casi. Con lo cual, dedicar ese aburrimiento a la creatividad y de esa forma entretenerse a uno mismo y poder entretener a los demás, creo que es una de las formas más elevadas de arte que pueda existir, Ujú. desde mi punto de vista.
Ujú. Yo lo veo así. Sí, Luego es discutible pues, lo que opinan, digamos, críticos o estudiosos del asunto, que yo creo que se mezclan varias cosas, porque una cosa es la obsesión que tiene la gente por catalogar el arte mm, en ciertos patrones, ¿no? Este arte es con mayúscula, este arte es sí, con minúscula, esto no es arte, esto es artesanía, esto es una tontería. Entonces esa es mm, la manía que tienen los intelectuales pues del arte o incluso, ¿por qué no?, los intelectuales del entretenimiento, que hablan realmente del entretenimiento, para elevar algo que ellos consideran que debe ser, pues no sé, eh, potente y alimenticio para el alma, ¿no? Cuando realmente para mí lo esencial sigue siendo por debajo de todo aquello que te haga reflexionar y todo aquello que alimente tu alma, siempre, siempre, siempre están las ganas de entretenerse. Las ganas de entretenerse resolviendo un problema no que se te ha planteado a ti, sino que te plantea otra persona que puede ser un narrador, un cómico o cualquier otro creativo, ¿no? ujú. Sí, bueno, Entonces, pues yo creo que... sí, dime, Dime, perdona. dime, perdón. No, que igual No, no, creía que habías igual simplemente... terminado, pero si querías añadir algo más. Nada, no, simplemente reiterar eso, ¿no? Que a mí me parece la necesidad de entretenerse es una de las cosas que nos hace, es una de las necesidades del arte, es una de las fuentes del arte. Ujú, El artista, pues uno aprende su oficio, uno puede estar influido por la obra de otras personas, puede tener cierta sensibilidad a la belleza o a la plástica, pero cuando uno se pone a crear algo, o cuando empieza a aprender algo es por la necesidad de supervivencia o por la necesidad de entretenimiento. ujú, Y si partimos de ahí, pues yo creo que eso valida todas las demás preguntas, ¿no? mm. Sí, otra cosa Muy de acuerdo que con Faraday, ¿eh? Muy de sí, acuerdo con Faraday. Sí, sí, sí. yo también. Otra cosa que he constatado es la diferencia, que es lo que decías, venías a decir tú un poco también, ¿no? Que hay entre el uso del término de entretenido y divertido que hacen los intelectuales, digamos, ¿no? Y, digamos, luego los lectores de a pie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, cuando yo pregunto a una amiga qué te ha parecido un libro, y me contesta, pues súper entretenido o divertidísimo, pues desde luego yo sí que ahí no capto ninguna crítica negativa, ¿no? Claro. Y sin embargo, como te decía, pues para estos intelectuales se lee, ¿no? O sea, que lo de que, ese uso peyorativo del, bueno, pues entretenido sin más, ¿no? Está ese sin más, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. te iba a preguntar por qué esta brecha y si puede ser una manera intencionada para separar lectores, gente, o para distinguir entre alta y baja cultura y si tú crees todavía en dicha distinción, que ya me imagino por lo que has dicho que no, ¿no? Pero ¿por qué esa carga tan negativa, tan eh, eso, en estos términos. A ver, yo creo que existe un complejo en la cultura existen muchos complejos, sí, creo yo. La gente, pues hay gente muy brillante que a la vez pues tiene ciertos complejos o ciertos prejuicios hacia el propio arte cuando trabaja dentro de ese mundillo, ¿no? El arte tiene que ser creativo, tiene que ser algo libre, tiene que dar cabida a muchos tipos diferentes de creadores y de gente que se dedica a ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay un prejuicio y una especie de complejo con respecto a la creación. Mm, Eh, yo creo que en este país, sobre todo, en otros países quizá, pues tienen menos prejuicios al respecto porque han tenido otra evolución histórica. Pero yo creo que aquí en España en concreto, con respecto a si hablamos del humor, pero en general del entretenimiento, yo creo que existe un complejo de clase obrera, ¿no? Que ahora mismo, pues obviamente nosotros pertenecemos, o la mayoría de nosotros pertenecemos a la clase obrera. Cuando acabó la dictadura,
franquista, pues antes de la dictadura franquista, pues el arte era prácticamente ámbito de consumo de la gente adinerada y de los franquistas y de la gente y de la burguesía. Y desde que acabó la dictadura, pues la clase obrera empezó a trabajar y empezó a acceder a la cultura de otra forma, que a lo mejor antes no tenía ese acceso, no tenía acceso a las universidades de la misma forma que tenían otro tipo de personas. Y ese acceso, pues yo creo que de ahí nace una especie de complejo de que la cultura tiene que ser algo elevado. A ver, y lo tiene que ser, pero hay muchos tipos de culturas y muchos tipos de arte y hay que entender los contextos de cada creación y el objetivo que tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo opino que esa distinción y ese término peyorativo o el uso peyorativo del entretenimiento o del humor se debe en gran medida a ese complejo que tiene la gente que está en el mundo de la cultura y que yo creo que nos tendríamos que quitar de una vez por todas encima para poder acceder libremente a ella sin ningún tipo de culpabilidad, ¿no? Sí, sí, somos un país de Y muy... poder también es... Sí, no, que te iba a decir que en Perdón. general somos un país bastante complejado con muchas cosas, ¿verdad? No sé si... Yo creo que sí, yo creo que sí. Y precisamente una de las cosas que tiene el humor, o uno de los objetivos que tiene el humor es quitarnos de encima Ya. complejos, quitarnos de encima prejuicios o verlos reflejados en un espejo deformante, ¿no? A lo Valle Inclán. Sí. Para mí, lo fundamental en un libro, sea del género que sea, es la calidad, ¿no? de este. O sea, que la calidad, y no me refiero, o sea, no se limita al mensaje que nos quiera transmitir o al virtuosismo estilístico, ¿no? Porque hay muchas obras que no buscan o no precisan de ello, ¿no? También hay muchas obras de entretenimiento que tienen un estilo impecable, como por ejemplo las tuyas, ¿no? Entonces, para mí la calidad significa que el libro pues, esté bien escrito, que esté bien construido, que su estilo se adecue a sus necesidades narrativas concretas y, bueno, pues eso, ¿no? Que se llama esa armonía entre fondo y forma que haga que cumpla sus objetivos, ¿no? Entonces, lo de decir que un libro no es bueno porque sus intenciones narrativas no son las que tú tienes en mente como lector, pues me parece como muy elitista, ¿no? Y reduccionista y excluyente, ¿no? Y además la riqueza de la literatura yo creo que reside en gran parte pues, en poder ofrecer todo tipo de experiencias, ¿no? Creo yo. Entonces te quería preguntar, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Del tema de la calidad. Para ti, ¿qué sería la calidad? ¿Qué consideras una buena obra literaria? A ver, es un tema complicado también. Yo siempre tengo como una bipolaridad, y seguro que tú también, y la mayoría de los escritores con los que he hablado tienen cierto grado de bipolaridad en ese sentido, que es nosotros cuando nos acercamos a la literatura, yo al menos tengo dos baremos para catalogar. El primero sería como profesional, porque puedes leer una obra como profesional porque estás aprendiendo, has detectado ciertos aspectos narrativos o plásticos que te han interesado y los estás, de forma a veces inconsciente, los estás analizando para mejorar tú mismo en tu propio oficio. Ujú. Y luego está la otra personalidad que es la del lector que se deja llevar y que decide dejar encerrado en una jaula al creador para dejarse llevar por las sorpresas y no estar analizando continuamente, sino fluir con la ola, ¿no? Mm. Entonces, para mí, desde el punto de vista creador, una buena obra literaria pues, es una obra bien construida, una obra que transmite ciertas sensaciones, que transmite ciertas emociones, que de forma narrativa te acompaña y te coge, ¿no? Te aferra, te esclaviza un poco a ella. Y es toda obra literaria que me hace reflexionar sobre mi propio trabajo. Pero eso desde el punto de vista del creador, del escritor. Y luego está el arte literario desde el punto de vista del lector,
que yo personalmente lo prefiero, y si alguien me pregunta sobre qué es lo que opinas tú o cómo debe ser la literatura, yo prefiero ese trocito de personalidad, ¿no? Para mí, en ese sentido, me declaro muy simple. Y para mí una buena obra literaria es aquella que con el tiempo la recuerdo. Ya, que no es Simplemente, moco. simplemente. Sí, pues no es moco de pavo esto, porque a mí se me olvida. ¿Vale? Detrás tuyo tienes un montón de libros, Sí, sí. detrás mío ves que yo también tengo un montón. Pues para mí una buena obra literaria tiene un carácter biográfico. Es decir, ha influido en mi vida, Mm, en ciertos momentos de mi vida, me ha aportado algo en su momento, aunque sea entretenimiento, ojo, aunque sea solo sí, sí. entretenimiento, pero me ha aportado algo y es una obra que recuerdo o con el tiempo no se desvanece en mi memoria, no ha pasado de largo, Pero la sino que me recuerdas, acuerdo de ella. y la sueles Dime, dime. recordar, o sea, la sueles recordar bien, quiero decir que recuerdas los personajes, la trama, todo, o tienes, o recuerdas esa impresión de que con esta obra, porque a mí yo es que tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces hay obras que a veces digo, joder, pues ahora mismo no te sabría explicar todo muy bien, pero sé que dije, hostia, ¿sabes? Que me... Pero, Sí, bueno, el recuerdo yo ¿tendrás creo más que la tiene que ser un sensación poco. o...? Sí, 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 te entiendo. El recuerdo yo creo que tiene que ser un poco impresionista, es decir, yo al menos no tengo una gran memoria tampoco. Si me preguntas, no me acordaré de los personajes, Mm, me acordaré un poco de la trama, etcétera, pero son las impresiones que han sí, ¿no? quedado. Y la necesidad y que te venga a la memoria cierto pasaje, cierta emoción que sentiste en aquel momento, o que te venga incluso las ganas de volver a releer el libro. ¿Y no te pasa a ti también? Entonces, esa memoria tiene un carácter impresionista, ¿no? No Sí. es una memoria detallada. Mm. ¿No te pasa a ti Entonces, también que con las buenas obras, o que te parecen a ti, claro, por esto siempre también es subjetivo, ¿no? Pero que te entran las ganas de ponerte a escribir? sí, 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 claro. Con las buenas obras, eh, cuando he disfrutado la lectura, claro, esas dos personalidades muchas veces Se están las dos funden, ¿no? activas. Claro. Sí, están las dos activas. Entonces, a veces estás disfrutando y a la vez estás analizando, intentando captar por dónde va el autor, eh, deshacer la madeja del misterio que tiene la obra, ¿no? Y por otra, estás dejándote llevar por ella y Mm. estás tratando de disfrutar. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? De separar. Simplemente sí que visitas la obra y la visitas de una forma pues más académica o más profesional porque te aporta cosas a tu oficio, pero al final realmente lo que más aporta a tu oficio es que la estás disfrutando como lector, que Sí. es realmente saber cómo lo ha hecho un autor o las herramientas que ha utilizado está muy bien, pero sobre todo saber que a ti como lector te está manipulando, te está Sí. llevando donde quiere llevarte. Ujú. Entonces eso es lo que a mí me fascina de esta pequeña bipolaridad que tengo. Vale. En cuanto en mi caso, a mí me pasa es un poco eso, ¿no? De que se me suelen... Pero perdona, Regina, pero también decirte que con esa bipolaridad y con ese rollo narrativo, también he disfrutado mucho de muy malas novelas. Ah, sí, bueno, también se puede aprender mucho, ¿no? He disfrutado, se puede aprender muchísimo y además les guardo con gran cariño, con lo cual en mi faceta lectora las catalogo como buenas novelas, ¿me entiendes? Para Es aprender. un poco raro, es un poco raro, pero sí. Bueno, en cuanto al humor, ¿por qué piensas que existe esa creencia de que este ha de estar siempre al servicio de un fin mayor para justificarse o validarse? Porque, bueno, quiero aclarar que cuando yo le he puesto el título a la charla de humor y entretenimiento, sobre todo me refiero al humor en estado puro, ¿vale? O sea, Al disparate, a lo más el loco, que no ¿no? tiene otro fin más que el de hacerte reír, ¿no? Que Ujú. los otros también son totalmente válidos y respetables, pero yo creo que hay más
que como estamos hablando de estos prejuicios, donde más lo veo es en este tipo de humor, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué crees que siempre tenemos que estar justificándolo, ¿no? Que tiene que estar al servicio de algo mayor. Yo creo que por culpabilidad, por Sí, aquello que ¿no? hemos Lo que hablado decías, antes el de, complejo. sí, por eso, por la necesidad de justificar que algo que te está haciendo reír, que algo que te está haciendo disfrutar sin más, eh, mm, sea arte o no. Ya. Mira que somos rancios, ¿Entiendes? ¿verdad? Somos un poco rancios, pero bueno, es que tenemos una herencia Muy rancios. cristiana católica Ya. y claro, Joder, sí, es verdad. y lo tenemos muy arraigado, eso de Dios mío, estoy disfrutando, esto no puede ser bueno, Claro, es verdad, es verdad. Mira, por ese lado ¿vale? no lo había pensado, pero sí que es cierto, ¿no? Que puede tener un poco también el de, joder, el pasarlo bien, como que no estaba bien visto, ¿no? Esa concepción de que lo elevado tiene que conllevar cierto sufrimiento, Claro, además de o ser drama, ¿no? absolutamente errónea, Mm, sí, sí, además sí. de ser equivocada, pues creo que pues, es un hándicap que nos ponemos a nosotros mismos para no ser felices. Ya. Pero bueno, cada Pues cual a su rollo. sí. Pues mira, esto que me dices ahora me está ya dando, me está iluminando un poco la siguiente pregunta que va por ahí. Porque te iba a comentar que esto no es algo que ocurra en otras tradiciones literarias, ¿no? Como la anglófona, por ejemplo, donde el humor absurdo y gamberro tiene mucha más aceptación, está mucho más reconocido, ¿no? Por todas las clases, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en nuestra tradición? ¿Cuándo se tuerce todo, ¿no? No es algo extraño o paradójico que siendo un país donde en el día a día nos reímos de un cuadro, ¿no? Nos reímos de cualquier cosa, o sea, que no somos un pueblo que podamos decirnos que son muy serios, ¿no? Somos unos Luego, cachondos. Sí. sí, pues que luego precisamente se dé este rechazo al humor en el arte. Yo creo que simplemente porque entre el complejo que hemos hablado antes, Sí, la culpabilidad heredada del catolicismo y de mierdas varias, eh, si sumamos además que somos unos cachondos, lo que tú dices, y que estamos todo el día riéndonos de cosas, de situaciones, gags, memes, series de televisión, etcétera, etcétera. Eh, Cuando alguien intenta hacernos reír a través de un medio que tradicionalmente está asociado con la alta cultura, como puede ser la literatura o incluso la poesía o cualquier otro medio, ¿no? O el cine, cuando alguien nos intenta hacer reír a través de ello, reímos, pero reímos con esa culpabilidad del que siente que una obra de arte no debería hacerte reír. ya, ya, Que la risa ya la tienes en otros ámbitos, que en el arte no buscamos la risa, buscamos otra cosa, ¿no? Entonces, esa confusión y ese sentimiento de culpabilidad unido a que nos pasamos el día de WhatsApp, hace que en el arte no podamos entender en algunas ocasiones que hacer reír a una persona puede ser una obra de arte. ya. Y además es que tenemos una tradición en la que en las obras de humor hemos tenido, vamos, grandes autores, ¿no? Como decías tú, Valle Inclán, pero mucho antes, ¿no? Y parece como, no sé, lo que te decía, en qué momento, pues eso, ¿no? Se tuerce y dices un poco igual. Claro, yo creo, a ver, tengo mi propia teoría y seguro que hay estudiosos que la pueden rebatir con facilidad, pero claro, el humor se ha practicado en la literatura en este país con grandes autores Mm, como Ramón Gómez de la Serna o Valle Inclán o otros autores, pero todos estos autores tenían algo en común y es que pertenecían a una clase acomodada o burguesa o eran bohemios, pero eran personas con ciertos medios. Entonces, la clase baja muchas veces no tenía la ocasión
de compartir con los demás o de crear, ¿no? Es que no tenían tiempo, básicamente. Entonces, al acceder, como decía antes, la clase obrera que somos nosotros, a la cultura, pues ha quedado ahí como ese pozo, ¿no? de que nuestra misión como creadores nos hace reír. O no sé, yo creo que es una cosa de clase. Yo creo que es una cosa de clase. Porque realmente no es que se torciera, porque ha habido creadores de humor toda la vida. Lo único que El generalmente no se les prestigio, ¿no? reconoce demasiado. Eso te iba a decir que como lo Sí, que no es que haya dejado de haber gente que escribe sí. sobre el humor, sino como que se ha desprestigiado eso, ¿no? Más que desprestigiarse, yo creo que no es que se desprestigie, es que en el consumo generalista, digamos, o lo que buscan los lectores, se ha vendido esa misma sensación de que con la literatura del humor, no de esto, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que todo viene de ahí, pero bueno, ahora mismo, pues la clase obrera, que somos nosotros, pues estamos creando pues, obras humorísticas de gran calidad, ¿no? Desde los cómicos de stand-up que aparecen en la televisión o actúan en cualquier club, a pues, series de televisión, guiones de películas y, ¿por qué no?, novelas. Ujú. Lo único, nos falta un poquito de aceptación por parte del público, por ese complejo que tiene el consumidor, el lector, que también es el que tenemos muchos creadores. Sí. Mm. Otra teoría así peregrina que no sé qué opinarás, que puede ser que este uso del humor como herramienta Perdona, exclusivamente. perdón, que se me ha colado el gato, lo voy a sacar, un segundo. Fuera de aquí, va. Tira para afuera. Pobre, Perdón, porque pobre animal. tienen la obsesión. Porque digo, es que cuando yo estoy escribiendo, normalmente se pone conmigo en el escritorio y tal, y seguro que me va a hacer algo. Ahora me va a Sí, derribar la tablet o alguna sí, sí, historia. sí, sí. Son muy dados a crear caos cuando no lo esperas. Se Te iba a llama decir, Groucho, por cierto. mira, muy propio, que una teoría, no sé, qué te parecerá que este uso del humor como herramienta exclusivamente puede tener que ver también con el hecho de estar en una sociedad cada vez más utilitarista, donde todo tiene que hacerse para sacar un provecho concreto, lo cual también nos podría indicar el poco valor que le damos a la risa, ¿no? Como decías, por mucho que nos guste. A ver, yo creo que le damos un gran valor a la risa y que en el fondo todos sabemos que una de las grandes alegrías que tiene la vida es que alguien te haga reír. Mm, Y si es una de las grandes alegrías que tiene la vida que alguien te haga reír, pues hacer reír también es una gran alegría, ¿no? Como creador, yo por eso me dedico al humor. Y yo creo que todos somos conscientes de que es una parte importante de nuestra vida y que es algo que nos libera de frustraciones, que nos libera de las pequeñas miserias diarias, cotidianas, y le damos valor. Lo que pasa es que no se lo damos de forma consciente. Entonces, valorar a un cómico porque te ha hecho pasar un buen rato, o al amigo que está de guasa y te ha hecho reír cuando tú venías del trabajo súper frustrado y tal, pues muchas veces no le damos importancia porque lo vemos como que es lo que hay, mm. que está ahí, el cómico está ahí para hacer reír, tu amigo está para hacerte reír y no le damos importancia al hecho de que el que te hace reír pues está trabajando para ello, ¿no? Ya, Aunque sea tu amigo, igual que es está, más cosa. que está, Sí, claro, sí. que está invirtiendo ahí una energía y un, no sé, un buen hacer y una pasión para aliviarte a ti de tus problemas. Ya. Aparte de que se pueda ganar la vida con ello o no. Ujú. Entonces yo creo que falta un poquito valorar ese trabajo, eh,
aunque somos conscientes de que es parte importante de nuestra vida. No lo valoramos de forma inconsciente porque nos vamos alegres y decimos, hostia, qué bien este tío y tal, no sé qué, pero no lo valoramos en su justa medida, ¿no? Ya, en el sentido de que igual no nos damos cuenta de que no es tan fácil hacer reír, ¿no? En literatura, en cuando te pones frente a un público, ¿no? Que No hay es una tan labor, fácil lo que hacer reír. decías tú, ¿no? Que ahí sí que hay un ingenio, hay un curro, o sea, que a veces nos parece como que surge el humor cuando te ríes, es tan natural que parece que no hay un proceso, ¿no? Que lees a Faulkner y dices, hostia, fíjate tú, ¿no? Qué tal, Pero reír es como, no sé, nos parece que lo puede hacer cualquiera hasta que dices, pues ponte tú, ¿no? Claro, es que al ser un proceso, digamos, tan caótico, ¿no? Porque cuando uno no puede fingir la risa, la puede fingir, pero se nota cuando alguien está fingiendo la risa o que está fingiendo pasándoselo bien, ¿no? Es algo tan espontáneo que lo concebimos como parte intrínseca de nuestra vida cotidiana. Y no entendemos que, pues eso, que el proceso de reír y el proceso sobre todo de hacer reír conlleva el estudio, aunque sea inconsciente, de ciertas técnicas, de cierto trabajo, etcétera. El que te hace reír siempre contando chistes, aunque no sea fuera del ámbito literario, ese tío tiene arte contando chistes, ha aprendido a contar chistes, ese tío te está volcando sobre ti lo que ha aprendido, y porque si fuera tan fácil, tú simplemente repitiendo ese chiste conseguirías las mismas carcajadas, y no es así. No, no, Un tío yo que soy cuenta bien un horrible. chiste, claro, yo soy muy malo Yo contando horrible, chistes. horrible. Yo soy bueno diciendo barbaridades y soltando disparates que hacen reír a la gente en persona, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pones a contar chistes y se me da fatal. Yo Pero se el me que tiene olvidan todo arte lo contando... primero. O sea que. Sí, yo también lo suelo olvidar y acabo como Famino y cansado Bueno, pues contando entonces, mal el chiste. joder, ni tan mal. ¿Qué vas así? Otra pregunta relacionada con esto es precisamente, ¿no? ¿Qué es para ti eso del humor inteligente? O sea, hay distintas categorías, jerarquías, porque se habla mucho, ¿no? A ver, Como, para mí el término humor inteligente también creo que lleva una gran carga de complejo y una gran carga de culpabilidad, de necesidad de justificar que algo te haya hecho reír. Si algo me ha hecho reír, tiene que ser inteligente, claro. ¿no? Porque yo soy inteligente. No, con perdón, pero el humor es humor. Y el humor, si te hace reír, puede ser muy, muy agudo, muy, muy inteligente, o puede ser muy, muy tonto. Pero el humor tonto, si está pensado para hacer reír y consigue hacer reír, no deja de ser un artefacto inteligente. Claro. Eh, yo qué sé, te puede gustar los Monty Python y decir, bueno, es que hacen humor inteligente y tal. No, hacen un humor surrealista, y los propios Monty Python han dicho en alguna ocasión que vale, que sí, que incorporaban cosas intelectuales a los gags que no venían a cuento y que provocaban un choque en el espectador, ¿no? Pero que otras veces se dedicaban a hacer el tonto, a hacer el ganso. Sí, sí. Y hacer el ganso y hacer reír es muy inteligente. Muchos de los gags de los hermanos Marx son gansadas, Sí, sí. pero para mí son unas gansadas tan inteligentes que no puedo decir, siguen siendo una tontería, pero son un artefacto inteligente porque está bien pensado. Y otra cosa también es, mira, tengo aquí, normalmente a mí me gustan mucho los juguetes. Tengo aquí esto lo compré en Japón, es un váter, es una tontería, un juguetito infantil. Pero cuando lo compré, lo primero que fui a hacer fue abrir la tapa. Y la señora me dijo, un momento, un momento. Y me evitó que lo abriera. ¿Por qué? Porque estos normalmente lo dejo en casa por si vienen visitas, a veces pican, a veces no. Pero la gente tiende a abrir la tapita. Sí, es lo Y que si te abres la pides. Sí. tapita, pues sale un chorro de agua, Y además de una mía. ¿vale? Y claro, empapa la pantalla, ¿eh? Pero
es una tontería, pero es una tontería que te hace reír y es una tontería inteligente. O sea, el que ha inventado esto Sí. le ha dado vueltas. Es una tontería muy grande. Entonces, ¿podemos llamar esto humor inteligente? No. ¿Podemos decir que es una estupidez? Tampoco. Pero si ha conseguido hacerte reír, hay una inteligencia detrás, ¿no? Mm. Que al final es conseguir un poco también la sorpresa, ¿no? El que te pille lo inesperado, ¿no? Sí, efectivamente, la sorpresa mucha potencia, ¿no? Se utiliza mucho en el humor, el punchline, que se llama en inglés, o sea, que es el remate del chiste, Sí, sí, que es lo generalmente es una inesperado, sorpresa, ¿no? Mm. efectivamente. Vale. Y mira, también relacionado con esto que estamos hablando, te quería preguntar si crees que somos tolerantes con el sentido del humor de los demás. Y si tú lo eres, o secretamente sí que miras un poco por encima del hombro a los que se ríen, por ejemplo, con chistes de Arévalo. Porque aquí es donde yo entro en esa contradicción que te decía antes, ¿no? Que en principio yo diría, no, todo tipo de humor, lo que dices tú, ¿no? Pues es respetable siempre que haga reír, pero luego sí que es verdad que tengo ciertos que puedo juzgar un poco, ¿no? Que igual de buenas me presenta y dice, oh, pues yo me parto el culo con Arévalo. Entonces, a mí es verdad que igual se me enciende ahí, se me levanta una Qué bandera rancio, roja ¿no? Sí, te entiendo, y, sí. y digo, soy horrible, esto es normal, no lo sé. ¿Crees que el sentido del humor también dice mucho de unas personas y que también es una manera de, no sé si de juzgar, pero sí que nuestra intuición nos dice, bueno, pues igual me estoy intentando justificar ahora yo que soy una asquerosa. Bueno, no, no, no. A ver, lo primero decir que eso que te ocurre a ti es lo más normal del mundo. Es decir, porque las personas nos pasamos la vida juzgando Mm, y ahí siempre hay una disonancia cognitiva. Es decir, nosotros hacemos las cosas bien, los demás no lo hacen tan bien. Pero eso es algo que tenemos todos. Es decir, tú, yo y cualquiera. Otra cosa es que yo creo que con el tiempo uno se tiene que volver consciente de ello. Yo con el tiempo, pues cuando era más joven sí que juzgaba más. Lo que a mí me gustaba y lo que gustaba a otras personas sí que podía mirar por encima del hombro, sobre todo cuando era joven, un adolescente sobre todo, pues uno tiene esa tendencia un poco solipsista a que lo tuyo es lo bueno y lo demás sí. es una mierda, ¿no? Pero más allá de eso, con el tiempo uno acaba aprendiendo a que no hay que juzgar. Yo no procuro no mirar por encima del hombro. Eh, Solo miro mal, o sea, no miro por encima del hombro, miro mal y planto cara a aquellos que utilizan el humor con malos fines. Es decir, Sí, claro, aquellos que utilizan el humor como pues algo insultante, ¿no? para humillar a las Mm, personas o para desprestigiar a una persona cuando no se lo merece, ¿no? ujú, Otra cosa es que se lo merezca, que el humor también tiene que hacer daño al que se lo merece. Pero yo miro mal, no miro por encima del hombro, miro mal a las mm, personas que utilizan el humor para eso. Si no es así, lo que hay que ser consciente es si ese tipo de humor que hace cierto cómico o cierto escritor o cierto no sé qué es para ti, si a ti te hace claro. reír o no, si a ti te hace feliz o no. A mí personalmente, pues los chistes de Arévalo pues no me hacen ni puta gracia, pero escucha, si a tu tío, el del pueblo, le hacen reír y le hacen feliz, siempre y cuando no sea un chiste muy chungo de aquellos, porque Ya, claro, ya, ya. el humor ha evolucionado y a ver, el humor también a veces, el humor de los años 80 90 huele a rancio ahora mismo. Pues sí, Si más casposo, ¿no? te pones a hacer chistes de mariquitas, chistes de tonterías de Gangosos. esas, pues aparte que no son necesarios y que pueden ser incluso ofensivos, pues están un poco pasados de moda por simplemente no hacen gracia. Pero en todo caso, si un cómico en concreto te hace feliz, ¿por qué no? Ujú, ¿Por qué no? O sea, si a mi abuela le gustan los morancos, pues a mí los morancos no me gustan, pero si ella se está partiendo el culo y en el ya, chiste no hay maldad, que lo que hay es intención de hacer reír a esa persona, porque cada humor tiene un público sí. objetivo, pues ¿qué hay de malo? Ujú. Y por ¿No? cierto, Lo que sí que es malo
es eso, el cómico o el humorista o el escritor que utiliza el humor, pues eso, con malicia, pero con malicia malvada, con Sí. intención de desprestigiar, de humillar, pues que muchas veces en las redes sociales se utiliza de esa forma, ¿no? Y no solo el cómico, sino las personas de a pie, que son las que más los utilizan, porque Ujú. normalmente se condena al cómico porque ha hecho un chiste tal o pascual, pero el público tiene que tener en cuenta que, a ver, el cómico se puede equivocar como cualquiera, que los cómicos son seres humanos, con el añadido de que los cómicos hacen reír probando cosas nuevas. Es decir, Ya. uno de los trabajos que tiene el cómico es traspasar líneas, traspasar tabúes Y a e veces ir se pasa, probando lo ¿no? que funciona. Claro, a veces corres el riesgo de pasarte. Sí, Otra cosa es que tú mismo sepas retroceder y sepas claro. reconducir, ¿vale? Ujú. Pero yo creo que es lógico que el cómico se pueda equivocar y se pueda pasar. Y hay que respetar el oficio del cómico y no estar todo el día buscando cómicos y los chistes antiguos que contaba este tío o lo otro, que Ya, está ya. muy de moda en internet. Es que eso, ¿no? Una cosa es un momento puntual que puedes patinar y que lo que dices tú, pues bueno, pues no has tenido un día muy inspirado, pero que no lo puedes juzgar si es algo eso, ¿no? Anecdótico, que no es, digamos, así es, este es mi estilo, esto es lo No, que hago día a exactamente, día, no, ¿no? no he basado mi carrera en eso. Claro. Y el tiempo nos pone en nuestro lugar a todos, es decir, pues uno puede meter la pata tranquilamente. Yo hago reír a las personas con mi trabajo escribiendo, cuando estoy con ellas de cachondeo, pero yo para aprender a hacer reír a las personas he tenido que meter la pata muchísimo, en Ya, situaciones muy claro. comprometidas. Mm, Y eso la gente no se da cuenta porque la gente es prudente, pero luego te juzga. ya. Pues el Incluso en tus cómico, para hacerte libros. reír, No sé si te pasará, dime, pero también igual en tus primeros libros, igual ahora los revisas, habría ciertas cosas que dirías, pues igual esto lo afinaría ahora más o lo contaría de otra manera, ¿no? Porque, seguramente. Lo que pasa es que, a ver, yo soy una persona que, claro, no es lo mismo el humor de escenario, que aunque tú tengas escrito tu monólogo o tus chistes, pues te dejas llevar un poco por la improvisación y tienes el tempo, etcétera, que el humor literario. El humor literario, cuando sale la novela, yo la he revisado 5 o 6 veces. Es decir, sí, sí, hay un claro, trabajo detrás, hay un método, hay una planificación y hay una revisión. Entonces, es más sí que te complicado, ¿qué puedes pasa? encontrar ciertas cosas, pero es más complicado meter la pata hasta el fondo, porque lo has revisado mucho, mucho, mucho. Sí, pero más que nada En un yo también. escenario estás más expuesto, claro. Sí, claro, pero también pasa, porque bueno, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Pero no solamente con el humor, ¿no? Sino que como también tú vas evolucionando, la sociedad va evolucionando y a veces yo me doy cuenta de que, claro, ya tengo mis años y tengo Sí, ciertas cosas que has mamado y que sin darme cuenta yo a veces pues estoy reproduciendo porque no he sido todavía muy consciente de eso, ¿no? Igual en una novela juvenil estoy dándole mm, ciertos roles a personajes masculinos mm, porque toda la literatura que he mamado yo de toda mi vida que ha sido así, ¿no? claro, Y sí, sí, claro, y luego tengo que hacer un trabajo de decir, jo, pues esto si lo escribo, igual habría pensado, oye, pues esto, ¿por qué no puede hacerlo también ser una mujer soldado o no puede ser una mujer que claro. ¿entiendes? Por eso digo que a veces también con el humor te puede pasar, ¿no? Porque vamos Sí, evolucionando, vamos siendo conscientes de más cosas, ¿no? Pero claro, bueno, además el humor se basa muchas veces en cánones preestablecidos. Es decir, la gente se ríe porque identifica cierto patrón que es clásico. La guerra de sexos es un tema utilizado en el humor y que se mm, va a seguir utilizando hasta la saciedad. Va evolucionando con el tiempo, pero se utilizan patrones clásicos. Yo con el tema de la evolución del propio autor soy partidario de, a menos que sea un error muy grave, dejarlo como está. mm, Es decir, porque tu obra también tiene que reflejar tu evolución como persona y la evolución de la sociedad pues que existía en el momento que escribiste la obra. No pasa nada porque te equivoques. Lo importante es que en la nueva obra claro. pues seas consciente y evoluciones. Ujú, El vale. que, si, al que le moleste, pues oye, si se ha sentido muy, muy ofendido, no tengo problema en explicar las intenciones que yo tenía
o incluso si me he pasado de la raya, pedir perdón, ¿no? Espero que eso no suceda, pero si sucediera no pasaría nada. Pero procuraría no tocar, porque en ese momento era lo mejor que yo podía hacer y era el reflejo de la sociedad que había y de cómo yo me sentía en ese momento. Y de los prejuicios que uno tiene también. O sea, que los escritores tenemos prejuicios. Claro. Que no tenemos que ser el No Dalai somos Lama, perfectos. ni no somos perfectos. Lo importante es que si queremos romper esos patrones y clasistas o sexistas o lo que sea, pues poquito a poco vayamos siendo conscientes de ellos y en la nueva obra pues quede reflejado, ¿no? Pero yo no retocaría, yo no haría un proceso revisionador de mi obra anterior. Yo no sé, a mí me das ahora una de mis primeras novelas o esto, y yo lo rehago todo porque soy una puta maniática de si lo puedo Claro, perfeccionar, o sea, es si te mejor que toca no. reescribirla Sí, o sí. la propia editorial te lo pide, pues ¿por qué no? No pasa nada. Pero aquello de motu propio no. Dedica tu tiempo a crear la nueva Sí, creación. sí, 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 pero vamos, que yo soy muy maniática con eso y a veces mi problema es que no acabaría de revisar nunca. Sí, a mí me pasa Entonces, igual. Yo mejor. me pongo un límite, yo tengo un lema que es hay que saber parar Sí. y me pongo un límite, por ejemplo, también soy muy maniático con las correcciones. Entonces, en la quinta, sexta corrección de la novela, ya se Basta. la paso al editor para que el editor, para que yo me esté tranquilo de que no va a haber grandes fallos y que lo que queda es la corrección profesional del corrector ortográfico, del corrector de estilo, etcétera, Mm, etcétera. ujú. Pero hay que saber parar, porque si nos Ya, dejáramos llevar, haríamos 10 revisiones y nunca saldría. Y también se claro. perdería cierta Sí, la frescura. esencia un poco también, ¿no? Porque al final de Sí. tanto darle vueltas ya, no Y sé. las revisiones están para detectar fallos y hacerlos y pulirlos, pero no para volver a hacerlo todo, ¿no? Ujú, Pierdes un poco la frescura de la obra. ujú. Mira, y sobre lo que hablábamos de esto del humor, ¿no? Lo que te quería preguntar precisamente, ¿con qué te ríes tú, ¿no? Si tienes algún guilty pleasure, ¿no? De esos placeres culpables que se dicen, que quieras confesar aquí, o la verdad es que ya no tienes ningún complejo, como veo. Tengo pocos Ya complejos nada, ¿no? ya No te vamos a con la edad pillar que por ahí, tengo ¿no? y los que tenga que no haya detectado seguramente los iré perdiendo con el tiempo. Tampoco tengo placeres culpables secretos porque soy de esas personas que lo dicen. Es decir, a mí me gustan, yo disfruto muchísimo, me hace reír mucho las malas películas y las malas novelas. Cuando el humor es involuntario me hace reír muchísimo. Pero lo pasas Eh, mal también, ¿no? es que he Yo perdido la te- vergüenza. Sí, yo Entonces, tengo a veces mi abuela, una mezcla de cosas que igual, no sé, te mandan y tú te estás partiendo el culo y dices, pero es que no está, y me da como entre mucha risa y mucha, no sé, penita, una claro, a ver, mezcla. si estamos hablando de cosas que te envían unos colegas, ahí ya ya lo coges por el rollo No, no profesional colegas, del que no hablo. colegas, pero yo qué sé, pues cosas que, que pillas por ahí. Vale, pues no, yo cosas que pillo por ahí me río mucho. Y entonces a mí me gustan mucho las películas de serie Z, las películas de Kung Fu, las películas de monstruos, cualquier cosa que esté hecha sin pretensiones y que se haga gamberra, suele hacerme bastante risa. Y también me hace risa pues la buena comedia que está medida al detalle y que está perfecta, ¿no? Que una comedia de Billy Wilder me Mm, apasiona. Pero el mal cine también me gusta y las cosas con ese rollo de serie B. mm. Eh, todas esas cosas a mí me gustan y también las utilizo. Las Sí, utilizo yo porque mismo estaba en mi pensando trabajo. en el nombre de Alan Smith precisamente, ¿no? Que tiene que Ujú. ver, bueno, explícanos un poco de qué es. Bueno, Alan Smithy, para los que nos estéis viendo y seáis cinéfilos, os sonará. Era el sobrenombre que se ponían los guionistas o directores de cine de Hollywood cuando estaban escribiendo un guión o se estaba haciendo una película y la productora cambiaba cosas y convertía la película en otra obra, ¿no?
Entonces, pues el director o guionista de turno, para que no saliera su nombre, que para que su nombre no estuviera asociado a esa obra, se ponían el sobrenombre de Alan Smithy. Entonces, en la novela yo utilizo, es una novela metaliteraria, humorística, muy gamberra y muy salada. Y el nombre de Alan Smithy hace referencia a un escritor, que es el protagonista de la novela, que se dedica a hacer pastiches literarios, se dedica a plagiar de aquí y de allí, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa relación con el mal cine, con el cine chungo, ¿no? Pero es algo que a mí me apasiona y a lo cual le tengo mucho cariño. Sí, sí. Al principio decía que no había nada peor que calificar una novela para adultos de entretenida o divertida. Quiero ahora centrarme en esto de literatura para adultos, ¿no? Parece que el humor solo es valorado y fomentado en la literatura infantil. Después llega un momento que, como digo, el chollo se acaba y pues eso, a partir, no sé, de los 16, 17 más o menos, pues ya toca leer cosas serias, ¿no? Digamos. Y si hay humor, pues este debe ser un medio para lograr algo más elevado, como la crítica social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué reír por reír solo es privilegio de los pequeños? Y no somos también un poco hipócritas, porque a mí me ha pasado que yo he visto a muchos adultos pues pasárselo bomba leyendo libros de sus hijos o de sus nietos, como pues Claro el que sí. pequeño Nicolás o Manolito Gafotas, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre leyendo los libros de sus nietos de Manolito Gafotas y se partía de risa, ¿no? Pero luego no iba a ir a la biblioteca a cogerlo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ¿por qué ese privilegio de los niños, ¿no? Y como que de repente, ¡pum!, esto se acaba. Es algo que Bueno, consideramos a ver, infantil. yo creo que es una obsesión de los adultos tomarnos la vida demasiado en serio, Mm, sencillamente. Yo creo que como adultos también tenemos que estar en contacto con lo infantil y con las formas de ver la vida, pues desde el punto de vista infantil, caótico, absurdo, divertido. Tenemos que estar en contacto con todo ello para ser felices, simplemente. mm. Los niños lo saben hacer muy bien, pero como tú bien has dicho, es que los padres no lo confesarán, pero ahora, por suerte, en nuestras generaciones ya empieza a haber gente que disfruta viendo dibujos animados, que lo dice abiertamente. Hostia, qué serie, qué maravilla, Sí, tal. sí, sí, yo he Súper descubierto divertida. series buenísimas con mi hijo, o sea, viendo. Claro, Sí. claro. Y me parece bien que así sea. Es un momento también de compartir padre e hijo y de descubrir que aún sigue siendo un crío en si te plantean algo bien hecho, ¿no? Me parece genial, pero hay que saber valorarlo, hay que saber decir, hostia, pues tengo que reconocer que me gustan los dibujos animados. Ya. Y yo, francamente, estoy muy a favor de eso. A mí me encantan los dibujos animados de toda la vida, me gustan las cosas infantiles, me gustan los juegos infantiles, me gustan las chaladuras y me gustan los juguetes. Ya has visto que tengo un montón Bueno, de juguetes en casa. no sé si ves lo que tengo yo por aquí detrás, ¿no? Sí, sí, Pero te sí, puedo lo veo, lo veo. enseñar, pues tengo aquí a Vicky el Vikingo, a uno de mis personajes favoritos de... Cyber, qué guay. O sea que aquí también está Wallace y Gromit. Bueno, o sea Qué que, divertido. madre mía, pachorradas. Pues pero ¿por qué no, no? Pues mantenerse en contacto con esa parte infantil que es divertida Mm, y que nos hace un poco olvidar pues, las sí, penurias de la vida. sí, sí. A mí me encanta tener juguetes, me fascinan y me emocionan muchísimo y también me inspiran un montón. Los dibujos animados, los juguetes, los libros infantiles y cualquier chorrada que se me ponga delante. Pues sí. Y hablando de etiquetas, ¿no piensas que todo sería mucho más fácil, enriquecedor y liberador si en las librerías, en las bibliotecas, dejasen de organizarse por géneros o por edades, ¿no? Que podría ser un primer paso para derribar fronteras y prejuicios. Porque yo tengo, por ejemplo, un amigo
librero aquí en una librería importante de Pamplona y me comentaba también precisamente eso. Dice, "Jo, yo, si fuera decisión mía, ¿no? Porque la librería no es suya, pondría todo mezclado, ¿no? Porque así la gente muchas veces de llegar y dice, uy, novela negra, no, 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 o histórica, ay, no, que yo esto, o ciencia ficción, qué horror, ¿no? En cambio, luego, Sí. si no pones así, si dices, no, es un autor, tal, no sé, A ver, lo veo es una súper idea bien. es una idea muy bonita y muy utópica. Y maravillosa, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo. Pero claro, ahora mismo con la que está cayendo y los problemas que tienen los libreros, yo creo que eh, la catalogación se hace por algo y en las bibliotecas se ponen los libros en un determinado género por algo. Otra cosa es que estén bien o mal. Otra cosa es que estén bien o mal o que haya creaciones que cada vez son más bastardas. La literatura que hago Claro. yo, por ejemplo, es una bastardía de género. Mm, Eh, pero creo que es normal que las librerías, las bibliotecas y demás tengan su catálogo por géneros para que los pocos lectores que tenemos pues vayan a buscar lo que les apasiona. Que luego descubran otras cosas, ojalá las descubran ellos mismos, pero hay otra cosa muy buena que tienen las librerías, se llaman libreros. Y yo recomiendo a todos los lectores que nos estén viendo ahora que cuando no sepan qué comprar, acudan al librero y le preguntan, oye, mm, recomiéndame algo sobre lo que sea. ya. El librero con mucho gusto os recomendará 4 o 5 cosas y podéis descubrir cosas maravillosas. Entonces, yo creo en los catálogos hasta cierto punto, pero también creo en que si uno busca cosas nuevas, tiene herramientas como pueden ser los libreros, tiene herramientas como pueden ser recomendaciones hechas en canales de YouTube, amigos, etcétera, etcétera. Lo de tener los libros todos juntos sin catalogar lo veo complicado sobre todo para el lector, porque se va a perder. Sería maravilloso porque yo amo todos los libros, seguro que tú también, y seguro que tu amigo el librero ama los libros por encima de cualquier otra cosa, Sí, pero es una idea utópica. sí, yo más que nada porque veo tanto prejuicio, ¿no? De gente que igual le recomiendas un libro y dice, pero es ciencia ficción. Ay, entonces no, o es fantasía, ¿no? Porque yo. Entonces, Mm. igual, si tú se lo das sin decir nada, pues de pronto se lo lee y dice, oye, qué maravilla. Y no te has dado cuenta de que, pues es verdad, no sé, ¿no? O Pero sea, lo vas a ver, Regina, porque cualquier portada ya deja claro el género o sea, las editoriales saben muy bien a qué público van y la portada ya identifica los géneros generalmente. sí. Entonces, eh, yo creo que afortunadamente el futuro de la literatura está en los géneros, precisamente, que a la gente se está aficionando a géneros que antes no leía, los lectores generalistas hablo de leer novela negra, de leer novela de fantasía, ya sea porque han visto series en la televisión, por lo que sea, de leer ciencia ficción porque se lo recomienda a alguien. Yo creo que el futuro está en los géneros y yo creo que vamos a traer cada vez más lectores que se van a salir de la novela generalista. Ujú, Al menos las nuevas generaciones, creo yo. Si es que siguen leyendo, leerán más género. ujú. Pues esperemos que sí. Yo también lo espero, ¿eh? Yo espero que las nuevas generaciones me hagan rico y famoso. Sí. Eh, bueno, te iba a preguntar sobre la novela Alan Smith que comentábamos. En esa nota con la que empiezas, no nota del no autor, en la que como artífice de la novela reniegas de ella, ¿no? Asegurando que no la has escrito tú, sino tu protagonista, Alan Smith. Aseguras que te viste obligado a firmar la obra aunque no la escribieras y suplicas al lector que te disculpe. Entonces, ¿por qué decidiste empezar así? Es bastante significativo, ¿no? Con lo que hablábamos. Sí, a ver, Hay una lo decidí reivindicación hacer, ahí, ¿no?
claro, sí. En cierto modo era eso, por esos prejuicios que tienen muchos autores con el humor, con los prejuicios que tienen los artistas con la literatura humorística. Y por otra parte, porque la novela es básicamente meta, es absolutamente meta, va metiendo y sacando cosas de la realidad. Y también era un chiste más. O sea, era la oportunidad de meterme a mí mismo como parte del chiste, ¿no? Metaliterario. Pero efectivamente lo hice pues como haciendo ver que yo soy un tío muy serio y que yo no puedo escribir esta mierda. Bueno, hay una tiradilla. Cuando obviamente la he escrito yo, pero bueno. ¿Y qué crees que, hablando de los prejuicios estos que tienen los propios escritores, ¿no? Que manda huevos, ¿no? Los propios escritores de género que tengamos, me incluyo, a veces esos complejos o prejuicios, ¿tú qué crees que se esconde o se justifica más? ¿Ser escritor de ciencia ficción o de novelas de humor? ¿Qué es peor? O sea que... Yo creo que justificarse, los escritores de humor no nos justificamos mucho. Es decir, escribimos humor generalmente porque amamos el humor, amamos la literatura y amamos el humor y amamos hacer reír a la gente. Entonces no solemos justificarnos mucho, somos de la gente que es del rollo, bueno, esto es lo que hay. Sí, y en cuanto a los otros géneros, que sí que te podría decir que hace 20 años los autores se justificaban mucho más o utilizaban subterfugios, ¿no? Como llamar realismo mágico a la Sí. fantasía y cosas así. Pues yo creo que afortunadamente esos tiempos están cambiando y que los autores están reivindicando la literatura que les gusta hacer y la lectura y la literatura que les gusta leer. Pero eso no nos salva de que todos, absolutamente todos, los escritores de humor y los escritores serios y los de drama y los de ciencia ficción, absolutamente todos somos personas y podemos tener prejuicios. Lo importante es ser consciente de ello. ¿Y a ti te han dicho alguna vez eso de, bueno, ¿y para cuándo una novela de verdad? Una novela seria. ¿Y cómo has reaccionado? Qué les dices o qué le dirías si no te lo han dicho? Eso en concreto no me lo han dicho nunca, pero me han dicho cosas parecidas. Yo le diría, no, discúlpame, pero ahora estoy escribiendo una novela de mentira. Y me quedaría, y me quedaría tan ancho y ya está, ¿no? Pero sí que, bueno, ya no me hacen esas preguntas porque ya saben lo que hago. A menos que sea alguien que no me conoce, pero sí que antes, cuando empezaba a escribir, sí que me preguntaban, ¿y cuándo vas a hacer algo potente, algo que te agarre el alma y no te lo Sí. suelte? Yo, pues, cuando me dé la gana, pero ahora mismo no. Y a mí es que O nunca, yo qué me sé. hacía mucha gracia porque a mí en mi propia familia, ¿no? Me servía mucho para ver un poco cómo funcionaba la gente, ¿no? Cómo recibían los géneros, ¿no? Pues en este país. Entonces mi padre, yo empecé escribiendo poesía, ¿no? Que ya es lo peor que puedes hacer. Lo peor, Entonces, sí. bueno, pues vale, pues he publicado un libro de poesía, estoy muy contenta y mi madre, ay, pues qué bien, pero ¿y para cuándo una novelica? ¿No? Una novelica y entonces al tiempo escribo una novela, no por darles el gusto, ¿no? Sino porque surge. Una novela juvenil de fantasía. Ya ¿Para muy cuándo bien, adultos? pero una de verdad, así ya Y una de verdad. enchorrada. ¿No? Y digo, joder, ¿cómo? Es que hasta que no escriba, yo qué sé, sobre la guerra civil, pues no se van a quedar contentos. O sea, no, esto de escritora no me lo voy a ganar hasta que no haga, pues eso, Sí, ¿no? sí, eso es algo Novela que sobre tiene la mucho este país. transición. Exactamente. No eres Entonces, un escritor en este país hasta que no hayas escrito una novela de la guerra civil o de la transición o de algo así. claro, entonces yo no doy una, Y no doy una. yo tampoco, yo Voy de tampoco. O Guatemala a sea, Guatemala. son temas que me gustan y he escrito un montón de relatos sobre esto, pero del rollo, hostia, por favor, que hay más temas para hablar, muchachos. Sí, Ya sí. está bien, ya está bien. Ujú. Y a mí ya te digo, que mi familia, o sea, que me decían con todo el cariño como, venga, ¿no? Tú puedes. Eh, Siempre nos piden drama. sí, sí, sí. Y de hecho ahora, mira, te iba a leer que hablábamos de eso, de los intelectuales,
críticos, escritores, pero también desde los medios, creo yo, también hay parte de culpa, digamos, ¿no? Porque desde los medios más influyentes, pues suele tratarse con bastante condescendencia estos géneros, ¿no? Cuando nos ignoran directamente, a no ser que seas Eduardo Mendoza. Entonces, yo Ya. me quedé flipada cuando me encontré un titular tras la muerte de Terry Pratchett, que, bueno, que además se supone que era un texto, pues eso, como un homenaje, ¿no? Vaya, tras su muerte. Entonces, en el periódico, que además era un periódico importante, decía, el autor de Mundo Disco fallece a los 66 años. Y luego, los grandes temas de Terry Pratchett, mucho más que fantasía y humor. Y luego decía, en el gran universo del autor siempre había espacio para la crítica social y para hablar del racismo, de la guerra, de la democracia, incluso de la religión. Entonces me pareció que era como muy significativo, ¿no? Muy revelador de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo percibe, ¿no? La prensa, etcétera, los medios, estos, ¿no? O sea, al puto Terry Pratchett, tras su muerte, lo tienes que justificar diciendo que escribe no solo la patochada de la fantasía y el No solo humor. chorraditas. Entonces se pone a citar los grandes temas, ¿no? La religión, la democracia. Entonces yo decía, realmente es uno de estos piropos envenenados, ¿no? Como en plan, bueno, para ser bizca, qué Mm, guapa eres, ¿no? Y digo, sí, joder, yo creo que Terry Pratchett en esos momentos estaría revolviendo en su tumba, porque ¿cómo puedes tirar por tierra los dos grandes pilares de su obra, que son el humor puro y gamberro, ¿no? Y mm, la fantasía, claro que tenía todas esas cosas que lo enriquecían y que me parecen fantástico, pero joder, no hace falta desprestigiar lo otro, ¿no? O sea, como mucho más. mm. Entonces a mí esto me pareció que era un ejemplo perfecto de lo que pasa aquí, que no creo que esto pase, por ejemplo, pues le hubieran dicho en otro sitio, ¿no? Y te quería preguntar si a ti te ha ocurrido algo así con alguna de tus novelas, ¿no? Si te has encontrado con estos titulares o Sí, con sí. estas reseñas de esa condescendencia, ¿no? Sí, siempre está ahí. A ver, yo creo que Terry Pratchett no estaría revolviéndose en la tumba, sino que se estaría partiendo el ojete. No sé. Se estaría partiendo el ojete seguro. El tipo este, pues es lo que tú dices, ¿no? Terry Pratchett tenía claro que tenía todo eso. Y el humor puede ser muy crítico y uno de los objetivos que tiene el humor es criticar al poderoso y criticar Sí, la sociedad, etcétera, etcétera. Y puede haber mucha reflexión, pero el humor también tiene ese componente de tontería que solo busca la risa y que el busca el absurdo, buen rollo y que busca el absurdo y que un millón de cosas más aparte de la crítica social, ¿no? La crítica social no fundamenta el humor, es un pilar más. Ujú. Y entonces ahí, pues el tío que ha escrito ese artículo obviamente se estaba justificando a él mismo, no estaba justificando a Terry Pratchett, se estaba justificando a él mismo por escribir un artículo de Terry Pratchett, Claro, lo cual es un complejo muy grave, claro, eso es un otra forma complejo muy de... grave, Ujú. ¿vale? Sí que me ha ocurrido. Afortunadamente, pues tampoco es que sea yo un escritor famoso para que me hagan miles de reseñas, pero alguna me he encontrado. Una en concreto sí que tenía ese rollo condescendiente, que era una de Alan Smith y No salvó el mundo, que creo que se titulaba Una pesadilla de serie Z, pero al menos te ríes. Ese era el título. Y yo la leí, al principio me enfadé muchísimo, ¿no? Y luego ya me dio mucho la risa porque estaba entre indignado y partiéndome el ojete, pero era el rollo, pero ¿cómo realmente la reseña no tenía mala intención, que quede claro. No era malvada la No, pero es que reseña, ponía cosas no, que buenas, lo tenemos ponía cosas tan malas, interiorizado pero él se tenía que que justificar. justificar. Sí, sí, yo creo que esta Y señora entonces, tampoco, que escribió el artículo, tampoco iba a herir, sino que no, no se correcto. daría ni cuenta, o Tiene sea, buena de la intención, barbaridad, pero se ¿no? tiene, se tiene que justificar porque ha leído algo de humor y porque se ha reído incluso, porque dice al menos hasta te ríes. Yo pensaba, hombre, por Dios, estás reseñando una novela de humor y te has reído, lo que tendrías que decir es que está de Qué puta bien. madre. Porque yo la escribí para que te rieras, cabrón. Pero bueno, son cosas que ocurren Ya. y lamentablemente está eso. Pero no es porque
no es porque tengan que justificar nuestra obra, sino porque se tienen que justificar ellos con los complejos que tienen. Pues mira, lo voy a Entonces, ver así. A partir de... lo bueno es que se vayan dando cuenta. Ya, Realmente yo no, ya, ya. que se vayan dando cuenta que no pasa nada porque mi trabajo sea una pesadilla de serie Z y te rías. Si te Ya. ríes, es que es buena. Si es que es lo que quiero. Porque yo la he hecho para que te rías. Claro. Es que es tremendo, de verdad. Bueno, durante la pandemia se han escrito un montón de novelas de ciencia ficción distópicas, ¿no? Entre las que me incluyo. Y se multiplicó también un montón la venta de libros, algo bueno que tuvo, por lo menos. Y ahora que empezamos a dejar un poquito atrás, no del todo, pero bueno, parece que ya vamos remontando, pues llega la invasión a Ucrania y bueno, ese sentimiento como de desastre inminente, de desesperanza, pues yo veo que otra vez está creciendo de nuevo, ¿no? Entonces, varios autores últimamente señalaban que quizá ahora más que nunca necesitamos pues menos novelas distópicas y más utopías, ¿no? Dentro de la ciencia ficción. Y por ejemplo, la semana pasada leía de Isaac Rosa, del escritor, dice, la saturación de distopías puede resignarnos a pensar que no hay un futuro mejorable. Luego, el escritor sevillano imagina un tiempo cercano en el que se abre la esperanza con Lugar Seguro, premiada con el Biblioteca Breve de Novela. Entonces, te quería preguntar qué opinas, ¿no? Si debemos los escritores de ciencia ficción pintar un futuro más alentador, más utópico. ¿Y es la manera de que nos hagan más caso, ser igual un poco menos cenizos? A ver, yo personalmente opino que la realidad nunca es ni blanca ni negra. Y nuestra obra no tiene que ser ni blanca ni negra. Es decir, no creo ni en las distopías ni en las utopías, francamente. Las distopías, porque suelen ser grises, mundos de chatarra donde la gente sobrevive o malvive, o futuros tecnológicos donde hay superpoblación y corporaciones nos manipulan, bla, 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 bla. Me aburro, me aburro. O sea, y utopías, un mundo donde todos son felices, pero están coaccionados para ser felices, me aburro, me Todos aburro. son más Yo grises, ¿no? quiero, claro, yo como escritor de ciencia ficción procuro utilizar pues la fantasía o la imaginación para imaginar un mundo donde hay cosas buenas y maravillosas y donde también hay cosas mejorables que son criticables, ¿no? Ujú. Personalmente, como ser humano que vive en este mundo, creo que el mundo va mejor, pero que periódicamente, pero solo hay que mirar a nivel histórico que Las las crisis, guerras ¿no? y las crisis mundiales son un ciclo Ujú. y están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nuestro trabajo siempre tiene que ofrecer un resquicio de esperanza, francamente. Y, a mí Ujú. no me gustan las obras ni en el cine ni en la literatura donde no hay absolutamente nada de esperanza, donde todo es absolutamente dramático, porque la vida no es así. La vida Ya. no es así. Puede ser así en determinados casos, Sí, pero eso también es hay muchas verdad, ¿no? tragedias, ¿no? Que las distopías suelen olvidar un poco eso, ¿no? Como que tienden a un extremismo absoluto, ¿no? Porque ¿no? por su propia naturaleza son así, Sí, pero pero yo quiero no decir que creo puede ser un en futuro que ese ha ido a futuro. peor, pero que hay ciertos oasis en algún sentido, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, yo creo que la ciencia ficción debe explorar la proyección de futuro que tiene la tecnología y la ciencia en el mundo actual, pero no convertirse en un género cenizo donde todo es absolutamente malo y antes el mundo era mejor, Ujú. porque no es así, no A es mí, por así. ejemplo, Si la realidad es así ahora, en la obra que escribí en la pandemia, ¿no? La de la baba celestial, pues mm, ponía un futuro distópico, pero me mm, apetecía que fuera en clave de humor, ¿no? Porque dices, bueno, pues claro. así. La baba celestial tiene muy mala baba, tiene muy mala leche Sí. y es divertida,
Y bueno, tiene ese toque de humor y crítica pues a la estupidez humana, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un futuro chungo, pero hay ese toque Sí, de pero quería, bueno, crítica mordaz, claro. reírte Sí, un sí, poco, ¿no? a mí me gustó mucho, ¿eh? Por cierto. Gracias. Y entonces, bueno, siguiendo este razonamiento, para terminar ya la charla, tal como está el panorama, no necesitamos también más risas que nunca. Puede que sea a las puertas del apocalipsis cuando llegue por fin nuestro momento de, como decías, morirnos ricos y famosos. Sería esta como la broma última genial del universo. Sería estupendo, pero yo es que no creo que necesitemos más risas que nunca, ni menos risas que nunca. Necesitamos risas, en su justa Siempre. medida. Tampoco, yo, a ver, soy una de esas personas que no se toma la vida muy en serio, y lo que me tomo más en serio es mi trabajo humorístico. O sea, es una paradoja. Pero yo creo que no necesitamos ni más risas ni menos risas. Necesitamos risas y ser conscientes de que las necesitamos Ujú. y saber valorarlas. Es lo que necesitamos. Muy bien. Pues nada, por último, súper último, como solía decir mi hijo, si quieres contarnos algo más sobre el tema que se haya quedado ahí en el tintero o si quieres contarnos, pues no sé, en qué andas ahora mismo o si tienes alguna presentación, o sea, algo de la promoción, lo que Ahora quieras. viene el spam. Ahora, pues ahora nos puedes contar lo que te apetezca ya. Pues en principio este año ahora mismo estoy escribiendo cuentos, porque entre novela y novela me encanta escribir relatos y aprovecho antes de empezar un nuevo proyecto para escribir 2 o 3 relatos que tengo ahí metidos en la cabeza para sacármelos y poder empezar la novela o el proyecto que sea, sin pensar en ello. Eh, y tengo 2 libros pendientes de que salgan. Uno en principio saldrá este año, sospecho que hacia finales de año, y el otro a mediados del año que viene. El que saldrá este año es una novela que se llamará McGuffin contra los alienígenas ancestrales, que es de 2 personajitos que salen en Nunca digas vodka, nunca jamás. El que Ah, lo haya leído pues ya sabrá de quién hablo. esa la tengo Y pendiente. los que no tenéis una novelita que se llama McGuffin contra el defecador del hoyo 8, aquí está al revés, pero lo tenéis en Lectu gratis, si queréis saber Ah, guay. quiénes son los McGuffin, Ah, ¿vale? muy bien. Y entonces es una novela sobre una pareja que son detectives aficionados que se encuentran un caso pues de los círculos de las cosechas y esas chaladuras de los ufólogos, y me lo he pasado muy bien porque a mí son temas, Eso me da molan mucho un juego. montón para reírme de ellos, y he disfrutado muchísimo. Y luego el año que viene, en principio, sale un ensayo en el que he estado trabajando durante mucho tiempo, que han sido entre proyectos y tal, más o menos 5 o 6 años recopilando cosas y meditaciones y tal. ¿Y Y es sobre un qué? ensayo para escribir humor, Ah, me lo para escribir compraré. Bien. narrativa humorística, tanto para escritores que ya son profesionales como para aquellos que quieran pues, explorar un poco lo que son las herramientas humorísticas que se pueden utilizar para adaptarlas a narrativa. Joder, pues casi Y ya nada, está. ¿no? Bueno, Madre mía, no, que sí. no paras. Eh, bueno, la pandemia ha dado para mucho. O Sí, sí, sea, sí, es si verdad. algo bueno ha tenido, ha Ya, sido sí, eso, que no para. ya, a mí me daba hasta un poco de vergüenza, ¿no? Cuando todo el mundo dice, joder, qué mierda, y yo decía, joder, pues yo me estoy poniendo las botas, me está cundiendo. Los escritores que somos ermitaños, Sí, pues aprovechando que teníamos menos vida social, pues sí, sí. adelantábamos proyectos. Joder, que sí, 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 nos ha dado para mucho. Bueno, pues nada, Sergi, ha sido un placer escucharte. Joder, Muchísimas gracias muchas gracias. por cedernos este tiempo y nada, que espero leerme todo esto que va a salir en breve. Venga, muchas Pues gracias oye, y hasta la muchas próxima. gracias por invitarme, Regina, y nada, cuando quieras hablamos. Espero que sí. Estaré encantado. Venga, bueno, pues nada, agur. Un abrazo, que vaya bien.